Seguimos tocando los temas que nos interesan, que nos importan y obviamente la inflación nos tenía a todos intrigados a ver cuál era el dato de este mes, del mes de julio. Estábamos un poco asombrados por el dato que dio la ciudad, que era 5,1, pero el INDEC dio a conocer hace un rato nomás, a las 4 de la tarde, que la inflación de julio fue del 4%. Es la inflación más baja en 20 meses, desde enero 2022 que no se tenía un porcentaje de inflación, un dato de inflación de este calibre, lo cual no quiere decir que sea maravilloso. Vamos a ver qué opina al respecto el economista Ramiro Castiñeira, director de Econométrica. ¿Qué tal, Ramiro? Un gusto tenerte en el programa. Soy Laura Sverdlik. ¿Cómo estás? Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué opinás del dato de la inflación, el 4%? La verdad que por un lado nos parece bueno, del 25 que teníamos en diciembre, esto es una sexta parte, Mm. pero sigue siendo altísimo. Es lo que cualquier país normal tiene en un año o menos. Sí, cualquier país normal tiene incluso en torno a 2 o 3% como mucho en todo un año. Así que sí, pero bueno, lo que igual muestra que el trabajo que se está haciendo en estos primeros 7 meses del año o desde la gestión de la nueva presidencia, demuestra que empieza a otorgar los resultados y empieza a bajar la inflación desde el 25% mensual con que asumieron en diciembre al 4% el último dato del mes de julio a nivel nacional. Que si bien, como bien marcabas, la ciudad fue un poquitito más alto, estuvo en 5,1, pero hay que recordar que todo lo que fue el conurbano y la ciudad de Buenos Aires y los grandes aglomerados de las ciudades son las que más subsidios tenían, las tarifas donde más impactaba todo el esquema de subsidios que había armado el gobierno saliente, y en consecuencia todo su desarme hace de que la inflación en las principales ciudades quizás sea un poquitito más alto, por eso dio el 5,1 en la ciudad. Claro, claro, sí. También no es la misma base que utiliza la ciudad para hacer sus mediciones que la que utiliza el INDEC, ¿no? Y ahí también hay una disparidad. Em, ¿Este 4% indica que estamos bajando o indica que nos hemos amesetado en valores de 4? Mira, hay que entender que la inflación es un fenómeno monetario y en consecuencia al saber de que el- el- la economía ya no tiene déficit fiscal y en simultáneo, y como no tiene déficit fiscal, el Banco Central ya pudo asumir el compromiso de no emitir más porque ya no tiene al Tesoro Nacional exigiéndole dinero todo el tiempo para financiar su déficit fiscal, es lo que permite augurar de que Argentina va a continuar con el proceso de desaceleración del proceso inflacionario. ¿Y por qué? Primero, el punto número uno fue, ya no hay más déficit fiscal, y el punto número dos, ya no hay más emisión monetaria, ¿no? Esto es lo que anunció el gobierno en el déficit cero y emisión cero. Lo que sí hay después de tal desparramo de pesos que dejó el gobierno saliente, todavía hay mucha liquidez de pesos en la economía, en consecuencia de lo que estos próximos meses al no emitir más y reactivarse el nivel de actividad, va a permitir que toda esta liquidez se transforme hoy encapsuladas en LEFI, en LECAP, instrumentos financieros, va a permitir de que el propio sector privado desarme esos instrumentos y porque le demanda al Estado billetes y monedas, lo cual va Claro. a permitir eh, eh, que aumente la base monetaria a medida que aumenta el proceso de reactivación económica, pero no el aumento de la base monetaria, fíjate que no es por aumento de emisión, sino que es porque desarma el propio sector privado toda la liquidez que disponía en su momento, que la quiere ahora para financiar el nivel de actividad. Para financiar al sector privado. Y ¿Esto, por lo, y y esto por, significa que va a haber más crédito disponible para empresas?
Entre otras cosas, por ejemplo, hoy los bancos, como ya no tienen al banco, si querés, al gobierno nacional tocándoles timbre, pidiéndole todo el día plata, porque ya el gobierno ya no tiene déficit fiscal, los propios bancos dicen, bueno, ¿y ahora a quién le prestamos la plata que nosotros tenemos? Entonces aparece que todo el sistema financiero argentino ahora le empieza a prestar al sector privado, cosa que antes no lo hacía, porque ya te digo, venía alguien con un tremendo déficit fiscal y se llevaba todo el ahorro de los argentinos y no dejaba nada para el proceso de inversión del sector privado. Bueno, Ujú. ahora eso también y justamente a medida que aumente el crédito al sector privado, hay desarme del EFI y del ELIC, hay desarme de liquidez y aumenta el crédito y por lo tanto aumenta la base monetaria y por lo tanto aumenta la actividad. Y en consecuencia, finalmente, estamos viendo cómo el mayor nivel de actividad seca la plaza, porque demanda directamente todos los billetes y monedas que antes estaban en liquidez y ahora los demanda para billetes y monedas, y en consecuencia uno va a estar muchísimo más cerca para la fase 3 que va a ser la liberación del mercado cambiario. Ujú. A ver, el presidente dijo hoy en un almuerzo con empresarios que el piso se había tocado en abril y mayo, el piso de la recesión en ese momento. ¿Vos estás de Ujú. acuerdo? Son los datos del INDEC lo que demuestran ese punto. Ujú. Todos los datos del INDEC están advirtiendo en todas sus publicaciones de que todos los sectores entre abril y mayo, algunos en abril, otros en mayo, habrían tocado casi todos, habrían tocado piso en términos macroeconómicos. Entonces uno puede decir de que sí, el nivel de actividad tocó pisos en ese momento y que arranca cierta recuperación del nivel de actividad justamente porque la baja del proceso inflacionario permite una recuperación de los salarios reales y en consecuencia hacia adelante permite una reactivación, que es la que se empieza a proyectar según el relevamiento a expectativa del mercado. Se está hablando para el año que viene un rebote económico en torno del 3 al 5% gracias al desplome del proceso inflacionario que permite la recuperación de los ingresos. Ajá. Y efectivamente, ¿hubo recuperación de los salarios? Porque en el consumo no se nota todavía eso. Bueno, a ver, justamente, son datos oficiales del INDEC. El Ujú. INDEC está, por ejemplo, en simultáneo que se publicó la información de cómo evolucionó la inflación, también se publicó la evolución de los salarios. Mientras la inflación fue del 4%, los salarios fue del 6%. Y eso te permite decir que hubo una cierta recuperación por la diferencia del 2% en el mes muy a corto plazo, que si, claro, lo empezás en el acumulado lo haces anualizado, entonces es una recuperación a un ritmo del 24% anual. Entonces, lo que estamos viendo es una recuperación generalizada de la economía justamente por la recuperación de los ingresos del sector privado, justamente cuando colapsa el proceso inflacionario. Ujú. ¿Y qué pasa respecto de las jubilaciones? Porque ese es todo dinero que va definidamente al consumo. Mira, las jubilaciones justamente son de los que ya hace rato, son los que primero arrancaron la recuperación. Tocaron en marzo, tocaron su nivel más bajo, después se hizo el cambio de fórmula y como ajusta por inflación pasada, y la inflación pasada siempre es más alta, porque venimos de desaceleración económica, las jubilaciones están en plena recomposición. De hecho, el nivel de jubilaciones aún con el bono o sin el bono ya están por arriba de lo que fue diciembre del año pasado. Es Ujú. decir, de lo que dejó el gobierno saliente, las jubilaciones en términos reales ya están incluso por arriba. Ujú. Obviamente lo que dejaron fue muy poco y por lo tanto no es un valor significativo, pero toda la macroeconomía está así, en que Argentina quedó después de 13 años sin crecer con salarios paupérrimos producto del modelo económico cuasi socialista que Argentina estaba aplicando. Ujú. Eh, ¿Paró la caída del empleo? Hubo noticias al respecto, hubo datos que se detuvo y bueno, se detuvo, pero esto implica que hay más expectativa de generar puestos de trabajo.
A ver, Argentina no crece hace 13 años y en consecuencia no genera un puesto de trabajo en blanco desde el 2011. Tres presidencias enteras. Toda la segunda presidencia de Cristina Kirchner, toda la presidencia de Mauricio Macri y toda la presidencia de Alberto Fernández, la cantidad de empleo registrado en ese periodo fue cero. Todos los trabajos que se observaron desde el 2011 a la fecha fue toda la informalidad. Estamos hablando de 6 millones de puestos de trabajo, todos en la informalidad, producto de que todas las reglas ridículas que impusieron a la Argentina hacía que sea imposible para un empresario generar trabajo. Entonces, el desarme de todo ese modelo económico cuasi socialista que Argentina le apostó, lo que los latinoamericanos llamaron socialismo del siglo XXI, el desarme de todo eso y de todas sus reglas en consecuencia y todas sus leyes nefastas que tienen atrás, va a permitir que el sector privado empiece a generar trabajo y que todos esos 5 millones que hoy están en la informalidad empiecen a sumarse en la formalidad. Por eso, discúlpame, 5 en el margen de lo que se creó, pero el total ya son 8 millones de los argentinos que trabajan en la informalidad. Hay más trabajo en la informalidad que en la formalidad. Ujú. La- en consecuencia, ahora la recuperación económica y cuando se logre los votos necesarios como para poder hacer una reforma laboral que tenga en consideración de que estas reglas de juego no generan ni un puesto de trabajo y se permite hacer unas nuevas reglas en el mercado laboral para que todos esos 8 millones que están en la informalidad puedan encontrar trabajo. Bueno, ojalá eso suceda pronto. Luego vamos a hablar con un dirigente PYME que seguramente también va a poner el énfasis en esta cuestión porque es lo que hoy por hoy está trabando claramente la creación de más puestos de trabajo. Claro. Entonces, si quisiéramos hacer una conclusión, se están dando los dolorosos pasos necesarios Ujú. para generar un, un piso firme sobre el cual empezar a crecer. Mirá, lo que hay dos hechos que son históricos ya. El primer hecho histórico es político, que Argentina por primera vez vuelve a las ideas de la libertad. Argentina había dejado las ideas de la libertad por allá por 1930 y es cuando se metió de lleno en este modelo económico de economía cerrada con mucho gasto público, que es el que trajo el proceso inflacionario en la Argentina, que fue crónico, y no solo le trajo inflación, también le trajo un estancamiento económico que nos llevó de las mejores economías del mundo a estar empezando en las listas. No sé por qué Argentina estaba en las listas entre las inflaciones más altas del mundo y las primeras de las 5 eran todas dictaduras menos Argentina. Mm. Entonces te demuestra de que Argentina estaba en un... En, En una senda muy nefasta. nefasta, lamentablemente, también hay que decirlo, se hizo de manera democrática, es decir, los argentinos de manera democrática eh, eh, Eligieron apostaron, esas eligieron un ideologías. modelo, claro, eligieron las ideologías que usualmente imponen a tiros las dictaduras. Ujú. Entonces, bueno, pero bueno, el cambio, el clic político no es menor porque es la base fundamental para poder cambiar la realidad. Y el segundo es trabajar en consecuencia, recuperar el equilibrio fiscal tal como se hizo este año. Llevan 7 meses con equilibrio fiscal para que el gobierno nacional no tenga que ni emitir pesos ni emitir dinero y por lo tanto el fisco no esté o endeudándonos o tomando o generando proceso inflacionario. Bueno, son las bases como para empezar a corregir todo el desastre que se hizo de manera democrática las últimas 2 décadas. No, no, los argentinos subestiman, pero la realidad es que muchísimos presidentes de Argentina hacían cola para sacarse fotos con los dictadores de turno de la región. Bueno, quizás nos cae la ficha de que todo eso no solo es un gran error de los argentinos que le daba igual si Cuba está gobernado o no por una dictadura o Venezuela estaba gobernado por una dictadura. Ahora cae la ficha de que eso estaba mal, ¿no? Porque teníamos al presidente, por ejemplo, Néstor Kirchner o la presidenta Cristina Kirchner sacándose fotos con todos estos personajes
siendo Argentina una democracia. Bueno, todo eso está ahora saliendo a la luz, poniéndose en evidencia de la hipocresía que implica todo ello, porque nosotros como país democrático eligiendo, apoyando y legitimando dictaduras de la región, te demuestra de que hubo un matete conceptual básico Importante, importante importante. que llevó a esta, Esta debacle, tuvo su correlato en lo económico y en lo social. No claro, fue gratis claro. eso. No, no fue gratis y lamentablemente se está pagando con un altísimo nivel de pobreza, un altísimo nivel de desempleo y con una recesión brutal que nos está pegando a todos. Bueno, ojalá estemos en la senda de salida, en una senda positiva y que de a poco o rápidamente podamos recuperar el crecimiento y el bienestar. Muchísimas Ojalá. gracias, Ramiro Castiñeira, director de Econométrica, por haber estado con nosotros. Por Muchas favor, gracias, un cuando quieras placer. repetir. Chao, Hasta hasta la luego. próxima.